Buenos días a todos. Saludamos desde el santuario de Schoenstatt de Villa Huarcalde, Córdoba, a todos los que nos siguen por Facebook en la transmisión de esta Santa Misa celebrada por el Padre Alberto Eronti. Pedimos en esta Santa Misa por el eterno descanso de Alberto, Lito, Tomás Buteler, difuntos de la familia Altamira, Mariano Bello, Iván Zaina, Marcelo Zambrana, Tico Chiodi, Walter Alercia, Susana, Eduardo, Manuela, María Beatriz, Jacinto, difuntos de la familia Pérez, Alina, José María, María Martiti, Tomás Bufa, José Aliaga, Eduardo Roy, Ricardo Senor, Cristina Mancilla, Julia, Luis Ángel, Juan Julio, Toto, Edgar, por las almas del purgatorio y por todos los difuntos que descansan en nuestro cinerario. Pedimos también por la salud de Negrita, Marina, Alicia y Tim, Pedro, Hugo y familia, María Francisca, Alina, Celeste, Susana, María Cristina, Francisco, Silvana, Marcelo, Delfina y Lola. Por una intención particular de Gustavo, de Eugenia y de Pía. En agradecimiento de su lema y en acción de gracias por el cumpleaños de Santi. La liturgia de hoy nos invita, como todos los domingos, a reunirnos nuevamente alrededor de la mesa del altar para encontrarnos con Cristo, en su palabra y en la Eucaristía. El Señor hoy nos invita y nos regala una vez más el don de la fe. Nos propone que libremente aceptemos su palabra y nos decidamos a seguirlo. Hoy le decimos como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Nos ponemos de pie y recibimos al Padre Alberto. Somos un nuevo pueblo que estando en un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. En el texto del Evangelio de hoy
Vamos a contemplar lo que podríamos llamar las primeras deserciones o las primeras apostasías cristianas, cuando un grupo grande de discípulos lo va a abandonar a Jesús. Es un tema de fidelidad al seguimiento de Él. Seguirlo es una decisión nuestra, pero también debe ser una decisión nuestra la fidelidad al seguimiento. Por toda vez que nuestra vida no ha sido un seguir a Jesús, pidamos ahora la gracia del perdón. Misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos a la Trinidad por el don del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes a tus hijos en una sola voluntad, concédenos amar lo que nos mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel
y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres. Y Él que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra del Señor. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Vayamos a gustar la bondad del Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Vayamos a gustar la bondad del Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa como Cristo amó la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo.
Nadie menosprecia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantar alegres, cantar a Dios. Habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría. Llegar a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que le digo son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. El pasaje evangélico que precede a este texto que acabo de anunciarles es lo que se conoce en el Evangelio de San Juan como el discurso sobre el pan de vida. En ese discurso Jesús dice: quien no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá la vida eterna. En la mentalidad de la época, era difícil que pudieran entender exactamente qué les estaba diciendo Jesús. No se trataba de ser antropófagos, sino que Jesús estaba hablando en la dimensión de lo sacramental. El sacramento
es un signo visible, palpable, que hace presente una realidad misteriosa. Entonces, participar de la Eucaristía comiendo el pan y beber de la copa de vino consagrados es comer la carne y beber la sangre sacramentalmente. Y esto era muy difícil que lo comprendieran. Entonces vienen esas primeras deserciones de los seguidores de Jesús. Si nosotros siguiéramos con alguna atención los últimos 20 años, los libros de sociología han empezado a utilizar una expresión que cada vez se usa con más frecuencia. Hablan del poscristianismo. No significa necesariamente que el cristianismo se va a acabar, pero sí significa que el cristianismo no va a tener la fuerza en la sociedad que ha tenido durante casi 2000 años. ¿Y esto qué significa? Significa un cambio enorme de época, un cambio enorme de mentalidad, un cambio enorme de lo que es la vida. Todo esto lo estamos viviendo nosotros y lo estamos o gozando o padeciendo, pero los cambios nos tocan a todos. Tampoco significa, cuando se habla de poscristianismo, que el cristianismo se va a terminar, sino que Occidente, todo el Occidente, llamado Occidente cristiano, fue convertido en una unidad gracias al cristianismo. Y precisamente lo que mantuvo unida a Europa, a pesar de la diversidad de culturas, de lenguas, etc., fue el misterio del cristianismo. Eso es lo que dicen los sociólogos, se está debilitando. Por otro lado, tenemos esa brecha que hay en las generaciones. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos creían, y la fe se transmitía por autoridad, por la autoridad del padre sobre los hijos. Diríamos que había que creer por mandato, porque lo que creían los padres lo terminaban creyendo o por lo menos practicando los hijos. Eso hoy se acabó. Hoy cualquier adolescente le puede decir a su papá o a su mamá: no quiero ir más a misa, no quiero rezar. O como me dicen muchas veces los jóvenes a mí: padre, rezo cuando siento necesidad. Es decir, depende de lo que siente, pero no hay una realidad objetiva que la lleve a buscar a Dios en la vida. Por otro lado, los criterios que van rigiendo el universo de la fe también han cambiado. Ya las instituciones religiosas, sea de la Iglesia Católica o de otras iglesias llamadas grandes religiones, también van lentamente debilitándose, porque en el fondo lo que se está debilitando es la fe en un Dios único y verdadero. La imagen de Dios es la que se ha ido desfigurando con el tiempo y uno ya no reconoce a Dios en la propia vida. Bueno, todo esto nos está pasando a nosotros hoy. La famosa religión por imposición debería convertirse en una religión por opción. He decidido creer en Jesucristo y seguirlo. O como les dije en otras ocasiones, se está convirtiendo de una religión de cumplimientos en una religión de seguimiento de Jesús. Y eso supone opciones personales. Nadie me lo puede imponer de afuera, porque es un contrasentido. La relación con Dios o es una relación de amor o no es relación, porque a mí nadie me puede exigir amar. Y por lo tanto a nadie se le puede exigir amar a Dios. Y Dios tampoco quiere que nadie presione a otros para que lo ame, porque eso no es amor. Entonces hay que purificar la relación con Dios, hay que purificar el mundo de la fe, hay que purificar lo que significa el amor. Jesús
una vez que ha escuchado la reacción de muchos de sus discípulos, es decir, era un gran número que se retiraba, que lo abandonaba, dice: yo a ustedes les he ofrecido el pan de vida eterna. Les he ofrecido espíritu y vida y ustedes lo rechazan, pero está en ustedes. Después se da vuelta y le pregunta a los apóstoles: ¿ustedes también quieren irse? Si lo perciben, la actitud de Jesús tiene una enorme serenidad. Jesús no está preocupado por que lo sigan. Simplemente Él ha ofrecido un mensaje y deja que el mensaje actúe en las personas. Y si ese mensaje penetra en las personas y esas personas deciden seguirlo a Él, Él los acoge y forma su comunidad con ellos, pero no vive mendigando que los sigan. Y eso es muy importante porque Jesús no critica a los que se van, no dice nada peyorativo sobre los que se van. Con una inmensa serenidad los deja partir porque sabe que el amor no se impone. Por otro lado, tenemos que tener claro que la fe en esta posmodernidad que estamos viviendo casi es imposible que se sostenga con los modos y costumbres al menos de los últimos 500 años. ¿Por qué? Porque mucho de ese vocabulario, de esos signos, sobre todo a nuestros jóvenes no le dice nada o le dice poco. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer la Iglesia es transmitir un mensaje comprensible que toque el corazón de los hombres y las mujeres y les aliente a seguirlo a Él. Porque cuando Jesús dice: les ofrezco espíritu y vida, nos está diciendo: te ofrezco un nuevo modo de vivir. Un modo de vivir que es liberador. Un modo de vivir que no te ata a nada, porque siempre serás libre. El que ama es un hombre libre. La que ama es una mujer libre, porque el amor no se impone, se regala, es un don de uno mismo. Y también nos advierte el Evangelio de hoy, en el contexto, que no basta con pertenecer al grupo de Jesús para ser fiel a Él, porque todos los que se fueron estaban en el grupo. Lo mismo nos pasa a nosotros. No basta con hacer alguna cosa religiosa. La religión tiene que plasmar la entera vida nuestra. Es un modo de vivir. Y es un modo de vivir que hoy es difícil, porque se supone luchar contra la corriente, remar contra la corriente. Y todos sabemos que remontar la corriente de un río torrentoso con remos es casi imposible. Y hoy necesitamos hombres y mujeres capaces de tener la audacia y la valentía de ser distintos y saber remar contra la corriente. Es decir, no masificarse. Yo no quiero ser un hombre o una mujer masificado. Quiero ser un hombre o una mujer que tome sus opciones y sus decisiones. Por eso, como dije en otras oportunidades, ¿qué necesita la Iglesia hoy? No es un tema de número. Dios no está preocupado por el número. Dios está ocupado en amarnos y espera que descubramos ese amor y entonces al descubrirlo lo sigamos a Él. Pero esto se aprende en la iglesia doméstica. Por eso, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, necesitamos la presencia cotidiana de Jesús. Y hay que desarrollar, hay que animarse a desarrollar. Y lo digo sobre todo para los matrimonios jóvenes que tienen hijos pequeños. Aprovechen que son pequeños los niños y créenle un espacio religioso en la casa. Por ejemplo, rezar antes de las comidas. La comida no es evidente, no todo el mundo come hoy. Si papá o mamá les compran un vestido o algo nuevo, dar gracias a Dios porque lo han podido comprar. Si el papá o la mamá o alguien conocido tiene un problema, podemos rezar por esas personas. Y eso va creando una atmósfera religiosa. Después los hijos, con los años, tomarán sus decisiones.
pero por lo menos les hemos regalado experiencias religiosas. Hoy la teoría no convence, necesitamos experimentar a Dios, y eso se aprende de chico, y los primeros catequistas son el papá y la mamá. No solo la mamá, el papá y la mamá, porque los hijos son convocados a la vida por los dos, y los dos tienen su responsabilidad, y tiene que ser una responsabilidad gozosa. Ustedes no solo transmiten la vida física a los hijos, sino que están llamados a transmitirle el espíritu y vida de Jesús, es decir, la vida interior, los que los va a planificar como personas. Y eso es lo que hemos estado descubriendo durante tantas décadas. De ahí que Jesús hoy nos hace una pregunta, no quizás la que hizo a los apóstoles: ¿ustedes también quieren irse? Porque ustedes están aquí, por eso no se fueron. Yo creo que hay una pregunta que todos debiéramos hacernos: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vengo a misa? ¿Por qué? Y esa respuesta es personal. Es la respuesta que cada uno tiene que dar. Si me dicen, vengo a misa porque si no vengo a misa es pecado, cero en conducta. Si me dicen, tengo que ir a misa, cero en conducta. Necesito ir a misa, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque necesito encontrarme con Jesús. Y no vengo a misa porque es pecado. Vengo a misa por una opción libre, porque necesito encontrarme con aquel que es mi Señor, mi guía, el que da sentido a mi vida. Eso es lo que necesitamos. Por eso, agradezcan que están aquí, pero pregúntense, ¿por qué sigo viniendo? Y ojalá puedan responderse, y esa respuesta que ustedes se den a ustedes mismos significa dónde ustedes están apoyando la fe. Y donde ustedes están apoyando la fe, hay que fortificar ese apoyo, hay que transformarlo en roca para que nunca derive en arena, porque la arena es floja y la casa se cae, pero fundada sobre roca dura para siempre. Hoy la Iglesia celebraría, si no fuera domingo, a María como reina. Bueno, pidamos a María reina, que dejó que Jesús reinara en su corazón, que nos enseñe el misterio del seguimiento fiel y leal a Jesús, que no es una carga, es una liberación, es saber vivir la vida con una plena y total libertad interior. Que así sea. Recemos juntos el credo en el cual manifestamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre, nos unimos a Jesús y a María Reina para presentarte con fe y esperanza nuestras peticiones. A cada intención respondemos: por Cristo, el pan de vida, escúchanos, Padre. Por Cristo, el pan de vida, escúchanos, Padre. Padre, te pedimos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, para que a imitación de María
nos muestren tu rostro misericordioso a través de su palabra y ejemplo. Oremos. Por Cristo, el pan de vida, escúchanos, Padre. Te pedimos por todos los argentinos, para que alimentados por Jesús, verdadero pan de vida, trabajemos con esperanza por una patria de hermanos. Oremos. Por Cristo, el pan de vida, escúchanos, Padre. Padre, te pedimos especialmente por los jóvenes, para que junto a la Virgen María los acompañes en su maduración e ilumines su vida. Oremos. Por Cristo, el pan de vida, escúchanos, Padre. Te pedimos por muchas y santas vocaciones al matrimonio, la vida consagrada y el sacerdocio, que sean sal y levadura del Evangelio en nuestra sociedad. Oremos. Por Cristo, el pan de vida, escúchanos, Padre. Te encomendamos a todos nuestros enfermos y a los que sufren por cualquier causa, para que reciban el consuelo y fortaleza de María y nuestra solidaridad fraterna. Oremos. Por Cristo, el pan de vida, escúchanos, Padre. Recibe, Padre, estas nuestras peticiones, como también los anhelos que portamos hoy en nuestros corazones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Junto con el pan y el vino, ofrecemos todos nuestros trabajos, entregas y oraciones de esta semana, para que unidos a la ofrenda de Cristo sean bendición para el mundo. A veces me siento alejado, la vergüenza no me deja ni hablar. Solo sé que me duele verte claro, porque me olvido de lo mucho que me amas. Quiero volver a serte fiel. Quiero volver a serte fiel. Toma de mí lo que te sirva para darlo a los demás. Toma de mí lo que te sirva, no me guardo nada más. Hoy quiero ser tu instrumento, predicar tu gran verdad, la de tu cuerpo, la de tu amor eterno, la de amar al más pequeño. Oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la honra y gloria del Señor, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Padre, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia aquí reunida en la escucha de tu palabra y en la participación del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, eres la fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el cuerpo y la sangre de Cristo, el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Alberto, Lito, Tomás, difuntos de la familia Altamira, Mariano, Juan, Marcelo, Walter, Susana, Eduardo, Manuela, María, Beatriz, Jacinto, difuntos de la familia Pérez, Alina, José María, María, por las almas del purgatorio, por Tomás, José, Eduardo, Ricardo, Cristina, Blanca, Luis, Ángel, Juan Julio, Toto, Edgardo, Pía, Tico, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de haber sido enseñados por Jesús, recemos juntos la oración que nos dejó en testamento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia, que quiere ser la fe alegre y victoriosa y el amor fiel de María. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el amor y la paz de Jesús el Señor estén siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es Jesucristo, aquel que nos da el Espíritu y la vida. Felices por participar ahora de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesús nos ayuden a permanecer fieles a Él toda la vida. Este pan de vida, del que ahora vamos a participar, nos impulsa a confiar cada vez más plenamente en Cristo. Sabemos que Él es el alimento para la vida eterna y queremos seguirlo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, y como si ya hubieras venido, me entrego todo a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte ni separe de ti. Amén. Todo empezó en una cruz, donde un hombre murió y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó.
se ahogó. Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Pero siendo una entregada, siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, profesor y aprendiz, entre basta su cuerpo en el pan y en la vid. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y muere por mí. Esa barca en mi playa es el ruido del silencio, y se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Viendo un humilde calvario con rostro cansado soporta la cruz, y al verme rezando a sus pies se olvida de él, me toma en sus brazos y me acoge otra vez. Siendo fuego, paloma, el agua y el viento, siendo niño inocente, un padre y pastor, hoy acepta mi ofrenda, es mi vida, Señor. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, es el ruido del silencio, y se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Y si ahora no acepto esta cruz, es por esa persona, ese Dios, es por Cristo Jesús. Desde entonces
santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua de su costado, lávame, pasión de Cristo, confórtame, Jesús, sóbreme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos unos avisos. Sigue avanzando la construcción del Vía Crucis del santuario. Ya contamos con 7 de las estaciones gracias a su generoso aporte y los invitamos a continuar colaborando en el buzón junto a la puerta del santuario. También agradecemos y seguimos pidiendo colaboración para la Feria Americana. A la salida de la misa, las chicas de la Juventud Femenina estarán vendiendo cosas dulces a beneficio de sus retiros. Y los invitamos a la segunda edición del taller virtual El éxito de la comunicación efectiva. En el transparente se encuentra información. Y el próximo domingo 29, en esta misa de 11:30, celebraremos los 50 años de sacerdocio del padre Alberto Eronti. Están todos invitados a acompañarlo con su presencia y oración. Muchas gracias. El Señor está con ustedes. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Que descienda sobre ustedes, sobre sus familias y sobre todas las personas que dependen del amor, la entrega y la bondad de cada uno y cada una, la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Querida Madre, te celebramos hoy en la iglesia como reina. El padre Kenteni solía siempre hablar de ti diciéndote que era la reina de la misericordia. Te pedimos que como reina de la misericordia, tu amor de madre descienda sobre todos los necesitados en la tierra, muy especialmente por los que padecen las persecuciones en Afganistán. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Hemos celebrado el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu.
pueden ir con alegría y mucha paz. Demos gracias a Dios. Bendecido domingo en familia. Gracias, Padre. Sentir